Con una moneda de 100 pesos colombianos que se introduce en una rocola de los años 40, se echan a rodar las memorias del disco y la música. 140 años de historia recopilada por la mano del médico Antonio José Manrique en uno de los lugares más hermosos de Colombia, el Quindío, en un paraje rural del municipio de Finlandia. Aquí queda el museo, sí, el de las musas de la música y el sonido, el museo del disco y de la música, donde las musas nos cuentan cómo el hombre logró hace ya más de 140 años grabar su voz, un recurso contra el olvido, un potenciador de la memoria, pero a la vez una maravilla del mundo para invocar los recuerdos y las nostalgias. Este museo empezó en una calle de Miami, por donde caminaba el médico Antonio José Manrique después de acompañar a una paciente en un parto, en su condición de ginecólogo. Sus pasos lo llevaron a un supuesto museo del disco, donde descubrió que no había museo, sino la venta de música en CD, y se preguntó por la enorme afición por la música que siempre lo acompaña. ¿Por qué no crear un museo del disco y la música en Colombia? Y aquí está. Innumerables objetos que acompañan al disco, radiolas, tocadiscos, los primeros sonidos portátiles del mundo, gramófonos inventados en 1888 y el maravilloso armonipan u organillo para llevar al parque una orquesta completa. Las maravillas de este sitio sorprenden. Cada rincón, cada recodo, cada metro del museo es una sorpresa de la historia de la música en el mundo. Esto era maravilloso porque con esto se hacían las fiestas en la casa, con esto se escuchaban las noticias, se disfrutaba. Y esto sonaba así, mira. El primer aparato que yo presento a nuestros visitantes es una radiola, porque ese era el equipo que fue maravilloso cuando llegó a nuestras casas en la década de los años 60 y años 70. Es un equipo que mandaba en la sala de la casa. Con él se hacían las reuniones familiares, se escuchaban las noticias, se hacían los bailes, las fiestas. Incluso servía de escenografía para que nuestras hermanas mayores se tomaran la foto de los 15 años al pie de la radiola, ¿sí? Con una muñequita, una porcelana muy linda allí, una carpeta que era tejida por nuestra abuela o nuestra madre, y ahí tomaban la foto de los 15 años. No era el televisor el que mandaba en la sala de la casa, era la radiola. Ese es el primer aparato que destaco en este espacio. Después destacamos los equipos portátiles, porque ya en la década de los 70 aparecen los tocadiscos que funcionaban con pilas y con corriente. Siempre el hombre pensando en llevar la música a todos los lugares donde va. Al paseo, al río, a una finca, a una fonda, siempre llevando la música. Este es un pequeño gran disco original de Walt Disney y yo soy la narradora de cuentos de Disneylandia. Voy a comenzar a leerles el cuento de El Patito Feo. Ustedes pueden leer en su libro junto conmigo y sabrán que hay que dar vuelta a la página cuando escuchen a Campanita, el hada de Peter Pan, tocar sus campanitas así. En este museo está el primer disco de la grabación del himno nacional de Colombia en 1910. El disco difundió en todo el mundo la cultura, la ciencia y la política. No solo la música y las canciones, sino también los grandes discursos y las expresiones culturales de todo orden. Podríamos decir que esas expresiones grabadas están aquí, en este museo, en acetatos, en vinilos, impresos desde comienzos del siglo XX, como la recopilación de las canciones y la música de las danzas de la época del libertador Simón Bolívar.
Un disco es un elemento maravilloso que ha servido a la humanidad casi por 140 años. Es un elemento donde se logró capturar el sonido y la voz del hombre. Tenía su antecedente en un invento maravilloso de Thomas Alva Edison que se llamó el cilindro, donde se capturó por primera vez la voz. 11 años después de este invento de Thomas Alva Edison, que ocurre en agosto de 1877, Emilio Berliner se inventa lo que conocemos como el gramófono y inventa los discos planos, redondos, que todos hemos conocido. Y ese disco tiene un sonido maravilloso y ahí, en ese disco, se logró capturar o guardar, almacenar el sonido de la música o el sonido o las voces de las personas. Y esto nos ha servido a la humanidad para muchas cosas, porque en este formato están almacenados voces de grandes personajes del mundo, desde presidentes, inventores, poetas, científicos, pero también están las grandes voces de los intérpretes de la música, los grandes tenores, los grandes músicos, instrumentistas de diferentes elementos, de diferentes equipos, de diferentes instrumentos, el violín, el piano, cualquier instrumento musical puede estar impreso, digamos así, en un disco. Y eso es maravilloso porque eso lo trajimos a nuestras casas y pudimos traer esas grandes melodías, pudimos traer las grandes orquestas que en otros tiempos estaban de concierto en alguna ciudad tocando diferentes sinfonías, pero que nosotros no éramos capaces, no teníamos la capacidad o el tiempo para ir a disfrutarlas. El disco nos lo trajo a la casa. En el Museo del Disco se vuelve al pasado musical, el pasado de las victrolas, esos aparatos que reproducen el sonido que encantaron y enamoraron a los bisabuelos y abuelos, esas maravillosas cajas de madera que prendían la fiesta en las casas elegantes de los pueblos, pero también en las fondas campesinas. Llama comúnmente vitrola a un gramófono que tiene un mueble como el que estamos observando aquí. Son de diferentes modelos, de diferentes épocas. Desde comienzos del siglo pasado ya le pusieron un mueble a lo que conocemos comúnmente como vitrola. Esto es lo que se llama comúnmente una vitrola. Y entonces este elemento era el que compraban nuestras familias a comienzos del siglo anterior para disfrutar de los discos en casa o en las fondas se llevaban, porque esto funciona sin energía, por supuesto, y entonces se podía llevar a cualquier parte. Llevaban la música, era portátil, solo que algunas son bastante grandes, de un gran tamaño, mucho peso, pero de todas maneras que generan un sonido maravilloso del disco, muy cálido, con una muy buena fidelidad. Cada momento, cada paso que da el hombre en la grabación del sonido y en la reproducción de los sonidos y de la música es tratando de mejorar la calidad, la fidelidad y por supuesto el volumen en el sonido. La maravilla de la poesía y los relatos fantásticos también están en el Museo del Disco y de la Música. En una salita donde saltan al escenario las voces de Juan Rulfo, Pablo Neruda, Gabriel García Márquez o José Asunción Silva. Esas poesías y esos relatos que muchos conocemos por los libros, aquí también están en las propias voces de sus autores. Es maravilloso poder escuchar aquí a Pablo Neruda leyendo sus poemas de amor y la canción Desesperada, o escuchar de ese poema maravilloso del maestro Jorge Salamea Borda, El sueño y las escalinatas, en su propia voz, un libro que todos deberíamos de leer. También escuchar los poemas de Julio Flores en la voz de Víctor Mayarino, o los poemas de ese gran poeta Asunción Silva, y así muchos más. De todos los poetas del mundo hay literatura en disco. En este formato están grabados los versos de Federico García Lorca, por ejemplo, y de muchos ganadores de premios Nobel. Tenemos un disco maravilloso que fue grabado tal vez 1 o 2 meses después de que saliera el libro en el año de 1967, el libro de 100 años de soledad de nuestro gran premio Nobel Gabriel García Márquez. Y él,
2 meses después de haber salido la primera edición en Buenos Aires de 100 años de soledad, graba en un disco allá en Buenos Aires, en agosto de 1967, graba el primer capítulo de 100 años de soledad en su propia voz. El coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas. No solamente discos antiguos, sino elementos como la pianola se pueden disfrutar en el museo. Es la misma pianola que Úrsula Iguarán, en 100 años de soledad, les llevó a sus hijas para que aprendieran a bailar de la mano del músico italiano Pietro Crespi. Este piano es del año 1935-1936 aproximadamente. Bueno, este piano perteneció a una familia muy adinerada de la ciudad de Manizales, que le compró este piano a sus hijas para que aprendieran a tocar el instrumento, pero también que disfrutaran de la música, porque este piano tiene además otro elemento importante que normalmente no viene con los pianos. Este piano tiene otro elemento que se llama la pianola. Podemos apreciarla aquí. Este elemento lo llamamos la pianola, que es casi que escuchar la música automáticamente dando pedal, y que ese rollo de papel que usted aprecia ahí pueda ir girando y generando la música. No podrían faltar en este museo una biblioteca sobre la música. En esta biblioteca se encuentra la historia de la música desde finales de los años 1500, cuando el mundo empieza a conocer la ópera, la música clásica y su historia, pero también la modernidad del rock, diseños maravillosos de los discos y las carátulas que están perdidos en la memoria musical, pero que encuentran en este museo sus evidencias y sus recuerdos. Es importante dentro del estudio de la música tener una biblioteca adecuada. Aquí tenemos la historia de la música desde finales de 1500, cuando comienzan las primeras óperas, y nosotros tenemos libros donde nos enseñan acerca de cada una de las óperas famosas, cómo fueron producidas, por qué se realizaron las óperas, y posteriormente vienen los otros géneros, viene la música clásica en los años 1700. Entonces tenemos toda esa información en literatura, en libros adecuados para que cualquier persona pueda encontrar información. Hemos asesorado estudiantes en tesis de grado, de doctorado en violín para Estados Unidos. Hemos asesorado a algunos escritores, un escritor muy famoso que falleció recientemente en Costa Rica, el señor Jaime Rico Salazar, vino aquí a buscar información para escribir sus libros. Hemos asesorado productores de la música de la Universidad del Bosque en la ciudad de Bogotá. Entonces es importante porque el museo brinda además no solo el venir a conocer los discos y los equipos reproductores, porque esta es una historia de la reproducción de la voz y de la música, sino además la información para las personas interesadas en estudiar acerca de uno de los géneros determinados. Toda la emoción del Mundial de Fútbol desde la mejor y más cómoda. Desde finales del siglo XIX, la radio encontró un aliado maravilloso, el disco. El disco no solo les sirvió a los radiofonistas para transmitir las voces de cantantes y grupos musicales, sino también sus pautas publicitarias, como los programas educativos y culturales. En el museo se da cuenta de esa alianza que aún perdura en algunas emisoras del mundo. Digamos que el principal aliado del disco en el siglo pasado fue la radio. Gracias a ella podemos escuchar la música, podemos escuchar las voces, de lo que ya hemos hablado, de las voces grabadas, porque el disco era el elemento
con el que funcionaban las emisoras. Y las emisoras tenían programas que nos dejaban escuchar determinado tipo de música, llámese música clásica, o nos dejaban escuchar poesía, o nos dejaban escuchar discursos gracias a ese disco que colocaban allá en la radio. ¡Copartidarios! ¡Ha llegado la hora! Oiga, Milón, para esa tos tome Valticicol compuesto, porque Valticicol compuesto fluidifica las secreciones bronquiales. El recorrido del museo sorprende al visitante cuando se abre una pared que no estaba en la visión formal y se accede a un teatro con aquellas sillas antiguas de los teatros de Pueblo Viejo. Las sorpresas que hay en este teatro son maravillosas, como por ejemplo ver cine grabado en un acetato, el ya olvidado disco láser. El disco tiene una relación maravillosa con el cine. El cine que fue inventado a finales de 1895 por los hermanos Lumière y que tuvo un desarrollo maravilloso por los hermanos Pathé de Francia. El cine era mudo. El cine era acompañado por conjuntos musicales o por un pianista dentro del teatro. Había un sitio especial donde un músico trataba de acompañar las escenas que se daban en el cine mudo. Posteriormente llega el sonido al cine, con lo que conocemos, cuando le ponen el sonido a las películas, aparece lo que nosotros conocemos como la banda sonora, que muchas veces nos gusta más, nos interesa más que la misma película. O reconocemos muchas películas más por su banda sonora que por el argumento en sí. Una vez que aparece la banda sonora, le ponen el sonido a las películas y aparece eso que les digo, la banda sonora. Apenas se estrenaba la película, al otro día la casa disquera sacaba esa música, ese sonido de la película, esa banda sonora, la sacaba en un disco. Y muchas personas fuimos aficionados, o muchas personas coleccionaban esas bandas sonoras de las películas famosas. Escuchar uno la música de un clásico como Casablanca, o de Lo que el viento se llevó, o de muchas películas famosas. Nosotros crecimos, en nuestro país crecimos escuchando la música del cine mexicano. Y el cine mexicano, muchas de las películas de esa era maravillosa del cine mexicano eran con argumentos relacionados con canciones o con boleros de compositores famosos como don Agustín Lara, como Gonzalo Curiel, como muchos otros. Y ahí conocimos nosotros, a través de esas películas, la música mexicana, los cantantes mexicanas, un Jorge Negrete, un Pedro Infante, un Tito Guízar, o las grandes cantantes como Toña la Negra, María Luisa Landín. Toda esa gente que nos dejó ese legado maravilloso de la música y del bolero y de la música mexicana y de los géneros que estaban acompañando esa época de los años 40, por decir el cha-cha-cha, por ejemplo, el bambo, el mambo. Y por supuesto, veíamos también cine del sur del continente, el cine argentino, y conocimos a Gardel a través del cine y vimos cantando a Gardel. Y quisimos tener la música de Gardel. Coleccionamos eso. Aquí hay por lo menos 10 fonógrafos fabricados por el propio Thomas Alva Edison, el hombre que logró capturar por primera vez la voz y los sonidos. Y como una novedad, la historia de Nipper, el perro que escucha el fonógrafo y que ha sido la imagen durante casi 100 años de la RCA Víctor. ¿Por qué la sala de Thomas Alva Edison? Porque a Thomas Alva Edison es la persona a quien se le atribuye haber capturado por primera vez la voz, almacenarla en un formato para ser escuchada posteriormente. Es decir, a partir de ese momento es que comienza la historia de la voz y de la música grabada. Y esto se le reconoce a Thomas Alva Edison, aunque hay informes y datos de que en Francia otro señor, que era un poeta bohemio llamado Charles Cros, también hizo el mismo desarrollo, pero no siguió con el desarrollo de su invento como sí lo hizo Alva Edison,
que lo desarrolla en agosto, en diciembre lo patenta y por eso es que se le atribuye a Thomas Alva Edison el haber capturado por primera vez la voz, almacenar la voz para ser escuchada posteriormente. Ahí es donde comienza la historia maravillosa de la música, de la voz grabada y de los discos. El museo cuenta con aproximadamente unos 10 equipos originales fonógrafos de Thomas Alva Edison. En este momento tenemos en exhibición unos 7, 8 y tenemos en bodega por lo menos 3 o 4 más fonógrafos originales de la industria de Thomas Alva Edison. Todos tienen más de 100 años, todos funcionan. Hay uno maravilloso de ellos que es un fonógrafo que yo nunca había visto. Es un fonógrafo eléctrico de Thomas Alva Edison. La visita al museo empieza y termina con la rocola, un robot de los años 40 que con una moneda le permitía al visitante de los bares, cafés y clubes sociales escuchar la música que deseaba, sin necesidad de pedírsela a un programador de las canciones. Y este elemento que es la rocola es un elemento maravilloso. Esto puedo decir yo que esto es un robot. Esta rocola en especial es del año 1948. Y muchas personas disfrutaron de esto con lo que se amenizaba lugares maravillosos de nuestra geografía. Los bares, las cantinas, las heladerías, muchos sitios tenían este elemento como un ayudante para esos lugares. Por ejemplo, los billares, ¿sí? Se tenían las rocolas para animar esos sitios. Entonces la gente podría disfrutar simplemente con aplicar una moneda aquí y escoger un tema de los que quisiera, de los que tuviera la lista de la rocola. Entonces se disfrutaba la música también con este aparato que es maravilloso, con un sonido maravilloso y por supuesto automatizado, autoservicio, correcto. Escondido en la cordillera de los Andes de Quindío, en el centro de Colombia, en la propia reserva forestal de Barbas-Bremen, en el municipio de Finlandia, entre sonidos de monos aulladores, de la pava caucana y el negro amarillo de los turpiales, está el Museo del Disco y de la Música, en una antigua casa de la colonización del Quindío del siglo XIX. Ahí está la historia de cómo el hombre capturó los sonidos y las voces, como un remedio contra el olvido. El museo aparece colgado en una pequeña colina que antes fue refugio de los Quimbaya y hoy, en medio de la niebla de la mañana y el atardecer, ofrece las maravillas históricas de la voz y los sonidos, capturados desde hace más de 140 años en Estados Unidos por Thomas Alva Edison.